Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brian Andrés Garzón Tamayo y este es el video para la evidencia de la API. Pertenece a la ficha 297-7405. Bueno, en el siguiente video se va a hacer la creación de la carpeta raíz en el proyecto, una verificación de las versiones de Node y NPM, la inicialización del paquete por medio del comando init, una configuración adicional a ese comando con el test command, la creación de las dependencias a través del comando npm-i de Express, Novemod, Void Parser y Mongoose, la configuración de un archivo app.js internamente dentro del proyecto, la creación de las rutas y model, de la carpeta rutas y model, la configuración de la base de datos, en este caso sería Mongo Atlas y la API, el código se mostraría los diferentes códigos de los archivos, en ejemplo la carpeta modelo, lo que contiene la carpeta modelo y la carpeta routers, la visualización de la evidencia en Postman y el resultado en la base de Mongo Atlas. Bueno, para empezar, yo por ejemplo ya creé esta carpeta, no tiene nada en su contenido y la abrí aquí en Visual, que es el IDE para trabajar los lenguajes de programación. Abrimos una terminal. No, es así, no. A través del CMD, esta la podemos eliminar. Aquí verificamos la versión del Node. Por medio del comando node-b, nos está mostrando que tenemos la versión 22.19 y npm-b nos diría que tendríamos la versión 19.9, correcto. Enviamos para pantalla. Por medio, para inicializar el paquete, se ingresa el comando npm init. Esto lo que va a hacer es la creación de un paquete, pero inicialmente nos pide unas configuraciones, que si quiere conservar el nombre de paquete como ejemplo MAPI, ¿sí? El tipo de versión, la descripción, no tengo ninguna. Este es el punto de entrada, que nos queda es un archivo index. El test command aquí sería no de demon.js. Si tengo algún repositorio, la llave de ese repositorio, el autor, en este caso no lo ingreso, pero sería yo, tipo de licencia, y aquí nos mostraría el ejemplo del que va a crear en un formato tipo JSON. No tengo ningún repositorio, llaves, autor sería yo y la licencia. Solo que comienza a crear el paquete. Aquí nos creó el paquete. Esa es la información que contiene. Seguido de eso, instalamos las dependencias o librerías. En este caso sería Express, Nodemon, Body Parser y Mongoose. Toma su tiempo mientras se está creando las dependencias o librerías para el proyecto.
Listo. Aquí nos muestra que dentro del IDE se ejecutó correctamente la instalación de ExpressNode de PyParser y Mongoose. Instaló 112 paquetes. Bueno, después de eso, internamente en la carpeta creamos un archivo que va a llamar app.js y dos carpetas, una que va a contener el modelo y otra que va a contener las rutas. Ya internamente yo ya he creado ese para... Ay, ¿cuál es? Ya internamente he trabajado el mismo proyecto, pero aquí para reducir tiempo. Como dijimos anteriormente, que creamos la carpeta, el archivo app, el cual va a requerir unas constantes para la configuración, unas constantes para el uso de las dependencias. Aquí se nombra Express, la app Express que sirve para las rutas, una constante app que va a utilizar Express, Mongoose, que es la configuración de la dependencia de la base de datos, PyParser, que va a requerir PyParser, que es para parsear el archivo en formato tipo JSON. Aquí hace la instanciación de la misma y la utilización. Una configuración a la base de datos que se va a hacer por medio de la ruta POST a la base de datos. POST, que esto va a dirigir a la carpeta routes.post y la ruta de envío de los servicios de las peticiones HTTP del POST. Y esta va a ser una validación de tipo ruta. La ruta de conexiones bajo el protocolo HTTP a un navegador, que esta va a ser la raíz principal. Y esta va a ser el mensaje de prueba. Una conexión a la base de datos. Esta conexión a la base de datos se busca o se obtiene ya previamente. A ver, nosotros ya previamente hemos creado la, la conexión o la base de datos en Mongo Atlas. En este caso, esta base de datos Mongo Atlas tiene unos datos de prueba que hemos trabajado. Una configuración a los roles de ingreso. En este caso, este es un rol de administración. Y una configuración de reto. Una IP de reto. La ingresamos porque cambia a veces. Cambia esta IP. Bueno, para la obtención de la ruta al servidor, de la ruta a la base de datos, se obtiene a través de los drivers. Aquí me tiene este parámetro. Me dice que reemplace la password, este dato que está acá, por el que tengo asignado al administrador. Y esta sería la ruta. Esta ruta donde la ingreso, acá, precisamente. Después de los no cierro con dos puntos para poder hacer las siguientes validaciones con el TNL Cache, que si se conecta exitosamente va a mostrar un mensaje conexión a la base de datos de Mongo Atlas, y si no. Y por último, dentro del archivo app me va a mostrar una conexión por defecto al puerto 10.000. Dentro de la carpeta model tenemos el archivo post
que me va a contener la estructura del proyecto, la estructura del modelo. A través de Mongoose me va a requerir la estructura de la base de datos y a través de la constante PostSchema la estructura del modelo. Estos van a ser los variables o datos que va a contener, un título, una descripción y un dato. Por defecto en formato tipo JSON. Me dice que si el tipo de dato y si se requiere igualmente para cada uno de ellos. En este caso es por defecto se le asigna la fecha de ahora. Importante este espacio para la importación del modelo. Y por último las rutas. Bueno, en este package JSON tenemos la configuración del package, que son los parámetros iniciales, y las dependencias que vamos a utilizar: Body Parser, Express, Mongoose y Novemo. ¿Dónde están rutas? Este post, esta carpeta post me va a dejar un archivo que se llama post, routes que va a manejar que se llama post, y me va a contener las rutas. Aquí hace una declaración de las dependencias que va a utilizar o librerías. Express, router que va a utilizar va a ser un tipo para tipo de ruta de Express, post que me va a orientar hacia el modelo del proyecto, y esta constante encerrada en el corchetes tipo JSON que me va a parsear toda la información. Una primera inserción va a ser la insertar datos. Ay, Dios, ¿qué dice? Insertar datos a través de router por el método post, que va a ser de ingresar datos. Acceda a la ruta principal mediante una función asíncrona que requiere y responde. Require y response va a crear un nuevo objeto, una nueva constante llamada post que me va a alojar, que me va a requerir un título y una descripción del body con nombre, título y descripción. Un try catch para manejo de errores. En este router post, en esta primera inserción de datos, en el try, me crea una constante local de bloque que se va a llamar sayPost. Espera que este post se guarde y me responda con la misma variable. En su caso de que no, me va a responder con un mensaje de error. Para un consultar utiliza igualmente la variable router. Ahí va. Con el método get también me va a orientar a la ruta del proyecto, la ruta del navegador, mediante una función asíncrona, y me va a intentar en un try catch con una variable de bloque llamada post. Espere a todo lo que se encuentra en el post ID. Este post es muy diferente de este post. Este me va a dirigir hacia el modelo, a buscar qué es lo que tiene en el modelo ya creado anteriormente en la variable post, y me lo retorne en formato JSON esta variable. Si no, me retorne un mensaje de error. Para actualizar utiliza un método muy diferente, que es el método patch. Igualmente la ruta del navegador aquí cambia porque ya me va a utilizar una constante ID en una función asíncrona, requiere y responde. Va a intentar hacer en una constante update post, espere
espere la variable post nuevamente y actualice. ¿Qué va a actualizar? Como va a requerir una variable id de los parámetros, que va a ser esta llamada postID, mediante la palabra set me va a permitir editar el título y la descripción de donde del body llamado título y description. Ya lo vamos a ver más adelante. En el ejemplo que veíamos solamente teníamos la actualización de set. Aquí se ingresa la actualización del campo description para poder editar. En un caso exitoso me va a responder en formato JSON esta variable, me la devuelve, y si no, el mensaje en retorno. Eliminar es mucho más sencillo, porque solamente requiere, vamos a utilizar igualmente la misma ruta, eliminar, bajo el método eliminar, va a ser similar a la actualización, va a buscar en la ruta del navegador principal por ID, una función asíncrona, para intentar guardar creamos la constante remove push, va a esperar el post que nuevamente me va a orientar al modelo de proyecto que me dice, y va a encontrar por un ID y lo va a eliminar. ¿Qué va a requerir? Un parámetro que va a ser este llamado postID. Caso exitoso me va a volver esa variable en formato JSON, y si no me va a enviar esto. Por último, esta va a ser la línea de exportación del módulo router. Nada más que hacer, vamos a ejecutar el proyecto en una nueva terminal. En su defecto vamos a utilizar la CMD. Esta no la vamos a utilizar. Mediante el comando npm run test. Aquí ya me muestra que la conexión fue exitosa a la base de datos de Mongo Atlas. ¿Dónde está? Bueno, ya previamente he descargado Postman y he creado algunas solicitudes tipo HTTP para la creación de datos, inserción de datos, consulta de datos, actualización de datos y eliminación de datos. ¿Cómo se pudo ver esto en esta configuración? Pero estas son las que estamos manejando el día de hoy. Ay, Dios. Un error que me pasaba era que ingresaba en la ruta POST para ingresar datos, un tipo de HTTP seguro, pero la configuración del Postman no, de manera local no me la recibe. Bueno, internamente con la solicitud tipo POST, aquí hay varias, vamos a utilizar POST get bash in delete, que son las que en las clases hemos visto. Mediante la solicitud POST, aquí en el cuerpo, que es el mismo cuerpo que estamos manejando acá, ya sea para la actualización o para la creación, o en su defecto en la página web, en el navegador, se ingresan las variables o las solicitudes o los datos que se requieren, que en este caso va a ser un título y una descripción. Aquí va a ser una primera pruebas
estamos a 14 de octubre. Y una descripción, va a ser: se envía la solicitud por medio de Postman y exitosamente nos responde con códigos de estado 200 que en el servidor ha sido satisfactoriamente recibida, que va a decir que aloja la misma post pruebas hoy 14 de octubre, la descripción prueba, un ID para esa inserción de datos, la fecha y un parámetro adicional. Si queremos visualizarlo, vamos aquí al Mongo Atlas Browser Collections. Aquí tenemos y exitosamente y vemos la primera inserción. Ya está, este dato ya estaba ingresado anteriormente. Para una consulta se maneja el método get. El método get igualmente la ruta del servicio, por defecto la ruta 10.000. No se desea ingresar nada más de datos y enviamos la solicitud. Aquí me va a reflejar la misma información que vimos ahorita en el Mongo Atlas, que va a ser un primer parámetro, un primeros datos, que este ya se encontraba y este fue el que acabamos de ingresar. Para una actualización se utiliza el método patch, la ruta en este caso localhost, pero se adiciona un ID. En este caso, como ya tenemos, vamos a consultar la última que solicitamos. A ver, ¿dónde está? Esta ruta la vamos a actualizar. Obtenemos el ID. Lo cambiamos aquí en la ruta. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Prueba. Octubre 2026, un ejemplo, 2027, 2028. Y a su comentario, a su descripción también le realizamos el cambio. Respondiendo. Edición. La enviamos. Bueno, tenemos la misma respuesta. Que fue lo que se hizo, que se fue verdadero la modificación, que se hizo la modificación, que fue cuántas modificaciones se realizaron. Se insertó una nueva solicitud, no fue negativa porque fue una actualización y fue exitosa. Para visualizar ese resultado, vamos al ID, a Mongo Atlas. Y vemos que la actualización se realizó al mismo ID que teníamos acá en el Postman. Para una eliminación, bajo la solicitud de delete a la ruta bajo este ID. En este caso vamos a utilizar, no delete,
Vamos a eliminar precisamente la que realizamos. Se envía. Obtenemos una respuesta que fue lo que, exitosa 200, que fue lo que se eliminó. ¿Qué ID se eliminó? Del título. No, nos muestra los datos que alojaba. Una descripción, prueba octubre. La descripción, la fecha que se realizó la modificación. Y si nos dirigimos al Mongo y actualizamos, obtenemos esa respuesta, que solamente tenemos un dato previamente ya de pruebas y el ID ya de la edición, de la creación, edición y eliminación fue correcto. Eso es todo. Muchas gracias, instructor